Ok, pues buenas noches. Empezamos este webinar, Tu salud, tu tranquilidad. Y esto más que nada va enfocado a conocer todo sobre los seguros de gastos médicos mayores. Es un tema bastante interesante y es un tema que de pronto necesitamos más información a veces para tomar la decisión de una contratación. Otras veces, pues si ya tenemos la prestación como tal, aprender a usarla, ¿no? Y si ya tienes un seguro de gastos médicos mayores, pues también es súper importante sepas cómo usar. Pues bienvenidos. Antes que nada, quiero presentarme. ¿Quién soy? Araceli Escobedo, asesor patrimonial, agente de seguros. Y bueno, pues soy tu mejor opción en asesoría para tu retiro, experta en temas de ahorro, de inversión, de protección de todos tus bienes y en este caso, pues la salud, ¿no? Administración de profesión, pero soy agente de seguros e inversiones porque de verdad es mi pasión laboral. Desde el 2017 he estado ayudando a innumerables clientes a elegir los mejores planes posibles para sentirse seguros y poder planificar sus objetivos financieros. Tengo experiencia financiera en banco y casa de bolsa, lo cual me ha motivado y me motivó a desarrollarme como agente de seguros para así proporcionar mejores herramientas a mis clientes en la protección del patrimonio que tanto nos cuesta trabajar y construir. Hoy una de mis prioridades es poner un granito de arena para que más personas gocen de una estabilidad financiera en su etapa de retiro y en el Inter, pues también, ¿no? Puedan cubrir ciertos eh, cosas que se vayan ahí atorando en el Inter, ¿no? Como en este caso, pues la protección de nuestra salud, ¿no? Porque si no estamos sanos, pues no hay un futuro comprometedor. En lo personal, pues mi pasión es viajar con mi pareja, la lectura de suspenso, cocinar y cuidar de mis dos perritos, que siempre me dan mucho amor y compañía. Entonces, también es importante mencionar que estoy certificada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Mi cédula tiene una vigencia hasta 2026. Nosotros nos estamos continuamente preparando. Cada 3 años nos tenemos que recertificar y pues está vigente y estoy autorizada sin ningún problema. Y bueno, vamos a pasar a hablar de este tema tan importante. ¿Y por qué surge este webinar? Bueno, pues hoy en día, ¿cuántas personas tienen un seguro de gastos médicos en México? Solo el 9% de la población mexicana. Y es que un estudio de la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, apunta que una de las principales razones de la baja contratación es la complejidad y la falta de conocimiento sobre su funcionamiento. Y es que muchas veces hay personas que pueden tener el poder adquisitivo de contar con una póliza personal o familiar, pero a veces por desconocimiento, pues no la tienen, ¿no? Y cuando pasa alguna enfermedad o algún accidente, pues cuántas veces no hemos visto en nuestras redes sociales personas que están haciendo rifas o vendiendo pues sus bienes para poder afrontar esa, pues ese evento, ¿no? Y es por eso que este webinar hoy vamos a tocar 4 temas principales, que es lo que necesitas saber sobre los gastos médicos mayores, los detalles clave para contratar un seguro de gastos médicos mayores y la manera correcta de contratar un seguro de gastos médicos mayores, porque es importante y hay muchas cosas en las que te tienes que fijar y muchas veces también de este lado de la parte de los asesores, pues también que tú sepas, ¿no? Sobre el tema, que no te agarren como, pues sabemos que tú te dedicas a otras cosas, pero con el momento de llegar a hacer la contratación de algo, al menos tener el conocimiento básico para que así, de verdad, lo que tú elijas sea lo que tú necesitas. Y también, por último, cómo elegir el seguro de gastos médicos mayores perfecto para ti y tu familia, ¿no? Si es que lo requieres para toda tu familia. ¿Qué son las pólizas? Primero que nada, ¿qué es una póliza de seguro de gastos médicos mayores? Bueno, pues una póliza de seguro de gastos médicos mayores es un seguro que cubre los gastos hospitalarios y médicos que se derivan de algún accidente o una enfermedad grave, ¿no? Aquí vemos que aquí hay una persona que se accidenta o que es una cirugía. ¿Qué no cubre? O sea, no es un gasto, el gasto médico mayor, justamente su nombre lo dice, es mayor. Muchas personas dicen, ok, bueno, y si me da una gripa, ¿me puede cubrir? La gripa como tal, así de que ya vienen los fríos y ahorita me enfermo de gripa,
no es un gasto mayor, eso es un gasto menor y para eso hay pólizas específicas, ¿no? Hoy vamos a enfocarnos en los que son los gastos mayores, los que nos pueden llegar a ocasionar un quebranto financiero, algo bastante fuerte, algo grande, un cáncer, el COVID fue un siniestro bastante fuerte y una cirugía, no sé, que llegamos a necesitar de la columna, de la cadera, cosas muy específicas y fuertes, hablando económicamente, y le repito, que nos puedan llegar a ocasionar un quebranto financiero. El dolor de estómago, una infección estomacal por los tacos que nos comimos ayer, pues tampoco no lo puede cubrir realmente. Una fiebre por alguna infección que podamos tener en la garganta, pues realmente tampoco, ¿no? Eso no es un gasto mayor. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta que una póliza de gastos médicos mayores nosotros la contratamos para, en el caso que podamos tener un accidente muy fuerte o una enfermedad que de verdad nos implique, pues, tener que a lo mejor hasta vender nuestro patrimonio para poder restablecer nuestra salud. Eso quiero que quede súper claro. ¿Cómo funciona una póliza de gastos médicos mayores? Se hace un contrato. Todo es a través de un contrato que hace la persona que se va a asegurar con una aseguradora. Y se firma justamente un contrato. Aquí tengo una póliza de una de mis clientes, aquí dice renovación, pero bueno, aquí más que nada es para ejemplificar cómo viene el contrato, en donde nosotros como asegurados nos obligamos a pagar una póliza, o sea, más bien una prima a la aseguradora a cambio de que la aseguradora nos proporcione el servicio de darnos una suma asegurada que nos pueda ayudar a pagar una enfermedad, el restablecimiento de nuestra salud por una enfermedad o por un accidente. Este más que nada es el compromiso que se deja sentado en una póliza de gastos médicos mayores. Y en esa póliza va a indicar, ¿no?, el compromiso de la aseguradora en una suma asegurada. ¿Sabes qué? Yo te voy a pagar a través de una prima que te puedo pagar mensual, trimestral, semestral o anual, y tú me vas a dar una cantidad, en este ejemplo son 70 millones, para que yo lo tenga como una bolsita en caso de que algo me llegue a suceder. Un accidente o una grave enfermedad, yo tengo 70 millones de pesos para poder afrontar esos gastos y poder restablecer mi salud. A cambio, también, pues ahí va implícito un deducible y un coaseguro que vamos a ver más adelante, pero específicamente es eso, es pues el nombre del contratante, puede ser también familiar, puedes incluir a tu esposa, puedes ser tú solo, puedes ahorita vamos a ver los tipos de pólizas y bueno, pues la antigüedad que podemos llegar a generar y también vamos a hablar de esa parte de la antigüedad que hay que tomar mucho en cuenta, pero prácticamente así funciona, es un contrato que tú haces con una aseguradora a cambio de pagar, te da un dinero para afrontar ciertas enfermedades, los gastos de ciertas enfermedades o accidentes, a cambio de tú estarle pagando una prima. ¿Qué nos va a cubrir un seguro de gastos médicos mayores? Y aquí estamos hablando de cobertura básica, lo que ya viene con el pago de esa prima que tú vas a hacer, lo que te va a proporcionar ese seguro son gastos médicos o los honorarios médicos, los gastos hospitalarios, el que tú te puedas atender, el que haya una cirugía, el que te den una habitación, el que te esté monitoreando una enfermera y todo eso que conlleva una hospitalización, todos los cuidados fuera del hospital, que sabes que hablamos también de medicamentos, hablamos también que si el doctor dice, sabes que necesitas una enfermera que te esté apoyando, y si el médico lo manda, lo escribe en una receta, también se va a cubrir, ¿no? Las terapias de rehabilitación, en el caso de algún accidente, ¿sabes qué? Pues no sé, una ruptura de meniscos, de la rodilla y necesito 10 sesiones de rehabilitación, también te las incluye. Tratamientos de radioterapia y quimioterapia ante cáncer, ¿no? Ya sabemos que eso es lo que más, pues es donde se mandan. Y también no llevan un límite, son los que te receten los médicos. Cirugía reconstructiva, trasplante de órganos, tejidos y células, dispositivos médicos, ejemplo, ¿sabes qué? Necesitamos una máquina que le esté proporcionando ciertas cosas al cuerpo para poder restablecer la salud del paciente. También, si el médico lo necesita y es para restablecer tu salud, va incluido. Tratamientos dentales por accidente, y eso a una de mis clientes ya le pasó. Iba conduciendo, desgraciadamente hubo un choque bastante fuerte y por ahí le botaron algunos dientes, algunas muelas, entonces por accidente también los tratamientos dentales, ahí todo lo que conlleva, también se lo incluyó.
Práctica amateur de deportes, híjole, eso me ha pasado muchísimo con algunos clientes que practicando, ya saben, se van los domingos al fútbol o al básquetbol o al americano, que para, no sé, tienen su equipo y se van a jugar pues, un poquito de recreación, también lo incluye. Y la verdad es que yo tengo muchísimos clientes que se han accidentado de las rodillas, fractura en el brazo, fractura en el tobillo, y eso lo cubre sin ningún problema. Ambulancia aérea y terrestre, apoyo psicológico por ciertos conceptos, y en ciertos conceptos nos referimos a que no es como que hoy amanecí triste y necesito hablar con alguien, voy a utilizar mi gasto médico mayor, no. Ejemplo, donde sí se puede mandar en una de los padecimientos es ante un cáncer, el apoyo psicológico, por ejemplo, va incluido. Medicina alternativa, si el médico dice que te puedes apoyar de la homeopatía, también, ¿no? Para el restablecimiento de tu salud también puede ir incluido. Cirugía por robot, por ciertos padecimientos también son muy específicos y viene esto en las condiciones generales. Medicina hiperbárica también para el restablecimiento de salud ante ciertas circunstancias, por ejemplo, las quemaduras de cierto grado o tercer grado, a veces los llegan a mandar en sesiones de medicina hiperbárica, vienen incluidos. Monitoreo fisiológico, enfermedades congénitas o genéticas en el caso de embarazo que ahorita vamos a ver y gastos médicos por COVID bajo ciertas reglas, obviamente, pues que tengas tus vacunas y bueno, pues que sea ya, que rebase obviamente el deducible, que también lo vamos a ver, pues también están incluidos, ¿no? Ahora, estas son las coberturas básicas, lo que ya vimos, lo que viene ya por default en el pago de tu prima. Pero tú de una manera adicional puedes contratar coberturas extras. Hay una que yo siempre recomiendo tener en tu póliza de gastos médicos mayores y que sí tiene un costo adicional, pero de verdad ese costo adicional es una inversión. Se llama la eliminación de deducible por accidente y esta de verdad es algo con lo que yo siempre les digo que sus pólizas deben de traer sí o sí. ¿Por qué? ¿En qué consiste? En caso de sufrir un accidente, la eliminación de deducible te va a ayudar a que únicamente, ejemplo, esta persona, uno de mis clientes que jugando fútbol se lastimó la rodilla y fue un accidente prácticamente, el deducible, no sé, era de 30,000 pesos y el deducible y el coaseguro del 10%, automáticamente al momento de que fue un accidente y lo reporta como un accidente y se fue a urgencias porque fue un accidente y todavía una rodilla del tamaño así enorme, automáticamente eliminaron el deducible, o sea, los 27,000 pesos ya no los pagó. Fue una cuenta total como de 300,000 pesos y él únicamente pagó el 10% de eso. Se eliminó completamente el deducible y pagó como 30,000 pesos más o menos. Otro caso que tuve hace poco fue, iba conduciendo la mamá y la hija, los quisieron asaltar, les aventaron una piedra. Por la física, entre la velocidad del coche y la piedra al aventarla, la piedra impacta y entra directamente a ellas y a su hija le cae en la cara. Y le hace una fractura en en la parte izquierda de su cara. Estuvo a punto de perder su ojo. Inmediatamente se fueron a urgencias, inmediatamente entró a cirugía de reconstrucción y al final fue un accidente. Fue una cuenta total de poquito más de 300,000 pesos y únicamente pagaron como 32,000 pesos y todo lo demás lo cubrió la aseguradora. Entonces está bastante bueno. También tuve el caso de una clienta iba caminando, al bajar una banqueta, iba en tenis, de hecho me dijo que iba saliendo de Pilates, o sea, llevaba sus tenis, y al momento de bajar una banqueta pisó mal y tuvo una fractura a de Weber y la tuvieron que meter a cirugía. Y de igual manera fue una cuenta como de 170,000 pesos, ella nada más pagó 17,000 pesos. Y aparte necesito terapias y de rehabilitación y todo lo incluye. Entonces, está muy bien y yo les aconsejo que siempre que vayan a contratar una póliza de gastos médicos mayores, contraten esa de manera adicional. Otra muy buena es hablando de la maternidad extendida. La básica te incluye la maternidad y dependiendo de la póliza, dependiendo de la aseguradora, te va a dar un monto, dependiendo del nivel hospitalario que tú contrates, ¿no? Ahorita vamos a ver la parte de los niveles hospitalarios, pero dependiendo, si tú contratas un nivel hospitalario básico, te puede cubrir, no sé, a 15,000 pesos.
Entonces, la maternidad, por ejemplo, no está considerado como una enfermedad, en esa no pagas deducible y coaseguro, a menos de que tengas una complicación tú o tu bebé en el nacimiento. Pero de entrada, o sea, te cubre un monto, es indemnizable, es una indemnización. Pero tú puedes ampliar esa indemnización. Ejemplo, oye, ¿sabes qué? Pues en la cobertura básica me estás dando 15,000 pesos, pero si yo contrato un adicional, me puedes dar 60,000 pesos de esa indemnización. Y además estás cubierto tú como mamá con todas las complicaciones que pueda haber y al momento de nacer tu bebé, también ya viene incluido en la póliza. Obviamente, ahorita vamos a ver con sus tiempos de espera, pero tú puedes contratar de manera adicional una maternidad extendida. Las preexistencias. Esta es, en algunas aseguradoras, es una cobertura adicional. ¿Qué quiere decir con esto? Puede ser que tú ya traigas una preexistencia y aquí hay de tres. Que la aseguradora te diga, ok, te la voy a cubrir sin ningún problema, ya me la declaraste y te la cubro. Otra te puede decir, no, ¿sabes qué? Te cubro todo menos esa preexistencia y no te la voy a cubrir nunca. O sea, yo te cubro todo lo demás que pueda pasar, pero esa preexistencia, eso que tú ya padeces al momento de la contratación y de firmar el contrato, no te lo voy a cobrar hoy, ni no te lo voy a cubrir hoy ni nunca. Otra opción está en que la aseguradora diga, ok, ya me declaraste que traes esta preexistencia, al momento de contrato, ahorita, de aquí a 5 años, no te la voy a cubrir, no me puedes pedir gastos ni erogar gastos de ese padecimiento, pero pasando los 5 años sí te la cubro y solamente con hasta cierta suma segura. O sea, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que siempre debes declarar todos tus padecimientos, todo lo que traigas. Si es completamente sano, perfecto. Pero si ya sabes que yo tuve una infección en vías urinarias y estuvo fuertísima y estuve hasta hospitalizada hace 15 años, decláralo. Hay que declararlo. ¿Por qué pasa? Que muchas veces no declaran, y a mí me pasó con un cliente que hace 26, 27 años más o menos tuvo una infección, tuvo un problema de vías urinarias, que al final no fue o sea, no fue muy complicado, fue nada más como una infección fuerte, pero al momento de contratar, él o sea, no se acordó, me dijo, no pasó nada. Entonces firmamos, todo muy bien, pasamos a la aseguradora y la aseguradora me manda, oye, ¿sabes qué? Este cliente tuvo una complicación de vías urinarias. Entonces yo le pregunto al cliente y me dice, ¿sabes qué? No. Ah, no, sí, ya me acordé, pero fue hace 27 años. ¿Qué hubiera pasado? Pasa y al momento de que el señor a lo mejor pudiera pasar algo con vías urinarias, a lo mejor la aseguradora al momento de ya de hacer el contrato y todo, y pasan, no sé, un año y el cliente me dice, ¿sabes qué? Tengo un problema en vías urinarias, a lo mejor la aseguradora me había dicho, no te lo cubro porque el señor ya lo traía desde hace 27 años, ¿no? O sea, aquí yo lo que quiero decirles es que no le podemos mentir a la aseguradora, es mejor declarar todo lo que haya pasado en cuestiones de salud antes de la contratación y ya la aseguradora te va a decir, ¿sabes qué? Si te lo cubro, no te lo cubro, sí te lo cubro, pero hasta dentro de cierto tiempo y hasta cierto monto. Entonces, es mejor decirlo, porque si no, después vemos muchos quejas de que no me cubrió, los seguros no pagan. Pero yo les puedo decir que en todo el tiempo que tengo de agente de seguros, nunca me ha puesto un pero para pagarle a un cliente. Nunca. Porque al llenar siempre el cuestionario les digo, haz memoria, haz memoria, haz memoria, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Y ya de repente es, ah, sí, ya me acordé que sí, tuve un problema de esto. O sabes que sí, pues me estaba haciendo estudios y hace 4 años tuve un problema de esto. Entonces, siempre hay que declararlo para no tener problemas. La aseguradora va a analizar el caso y va a decidir qué se hace, pero siempre hay que ser súper transparentes. Otra de las coberturas adicionales es la emergencia médica en el extranjero. Puedes contratarlo. Yo en estas dos últimas, lo que son emergencia médica en el extranjero y enfermedades cubiertas en el extranjero, va a depender mucho de si tú viajas, si tú dices, oye, es que me dijeron, yo tengo, por ejemplo, antecedentes de cáncer en la familia y me dijeron que hay una inminencia de un médico inminencia en Houston. Entonces, a mí me gustaría que si yo llego a padecer, tocamos madera, cáncer, me atienda en Houston. Entonces, ponemos enfermedades cubiertas en el extranjero, ¿no? Pero, por ejemplo, emergencia médica en el extranjero es si viajas mucho y que algo puede suceder. Ejemplo, tengo un cliente que se fue a Disneylandia y justamente en su segundo día en Disney le dio apendicitis. Y afortunadamente tenía la emergencia médica en el extranjero, allá lo operaron y todo esto cubrió el seguro.
Pero también si somos personas que únicamente hacemos un viaje al extranjero una vez al año, pues mejor, ¿sabes qué? Que no quiero poner esa cobertura adicional porque esa cobertura adicional eleva el costo de mi póliza y mejor si llego a viajar, contrato un seguro de viajero específicamente por los días que voy a salir. Entonces, esas son coberturas que pueden elevar el costo de tu póliza o disminuirlo si tú realmente no las usas, ¿no? Entonces, por eso muchas veces dicen, ¿sabes qué? Yo estoy pagando muchísimo en mi póliza, ¿qué está pasando? Y al momento de revisarla, por ejemplo, tienen emergencia médica o enfermedades cubiertas en el extranjero y la persona ni siquiera viaja. O sea, es más, tengo ahora un cliente que cambió su póliza conmigo, porque dijo, es que ahora me dan miedo los aviones, no viajo y tenía enfermedades cubiertas en el extranjero, entonces le bajó su póliza bastante. Entonces son cosas que cuando tú vas a contratar tu póliza de gastos médicos mayores te tienes que fijar, ¿no? Sabes que esto sí, por ejemplo, maternidad extendida a una mujer que ya tuvo sus hijos, ¿como para qué? ¿No? Es un ejemplo. Bien, y de aquí pasamos a las exclusiones. Híjole, las exclusiones es algo que yo creo que es lo primero también que te tienes que fijar al momento de que tú vas a contratar o ya contratas tu seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque esto es lo que no te va a cubrir nunca tu seguro de gastos médicos mayores. Y hablamos otra vez de las enfermedades preexistentes. Y lo pongo aquí porque la mayoría de las aseguradoras, ejemplo, si ya tengo un cáncer terminal y quiero asegurarme, por supuesto que ya es una enfermedad preexistente, es una enfermedad bastante fuerte en la que probablemente o muy seguramente puedo fallecer, la aseguradora no me va, y aparte son a lo mejor un cáncer que puede afectar, ¿no?, a más órganos, pues obviamente es un riesgo muy grande para la aseguradora. Pero ya si hablamos a lo mejor de que en algún momento tuve, y también analizar qué tipo de cáncer, ¿no? Tengo una clienta que tuvo en algún momento cáncer de tiroides y la aseguradora dijo, ok, te cubro todo lo demás, pero todo lo relacionado a tiroides y lo que pueda surgir más adelante de tiroides no te lo va a cubrir nunca. Entonces la clienta dijo, no, ¿sabes qué? Pues sí, porque si me da, no sé, alguna otra cuestión o un accidente, pues sí quiero que me cubra el seguro, ¿no? Entonces, lo ponemos aquí porque obviamente esa es una exclusión y puede ser una exclusión para siempre. Dos, cualquier gasto derivado por cualquier accidente o enfermedad cuyo inicio se haya manifestado en cualquier periodo al descubierto. El periodo descubierto es que hay muchas personas que pagan su seguro de gastos médicos mayores mensualmente y en algún momento no llega a pasar el pago por alguna cuestión o se les olvidó pagar o en ese momento no tenían los recursos y se cancela la póliza. Se cancela 1 o 2 meses. Y después, ¿sabes qué? No, si la quiero rehabilitar porque no me quiero quedar sin mi seguro y se rehabilita 2 meses después. Esos 2 meses que no se pagó son periodo al descubierto. Si en esos 2 meses ocurre un accidente y estábamos en periodo al descubierto, no se va a cubrir. Tres, no se consideran accidentes a las lesiones corporales provocadas intencionalmente por el asegurado. A lo mejor, no sé, una riña que yo ocasioné porque fui al estadio a ver a mi equipo favorito y de repente me agarré a golpes y porque, pues, se calentó el asunto, eso, pues, muy probablemente, pues, no me lo pueda cubrir, ¿no? O sea, o, ¿sabes qué? Me subí a jugar a la azotea de mi casa, pues, tampoco, ¿no? O decidí jugar, a que me estuvieran aventando cuchillos para ver si con una venda en los ojos y yo era la víctima, y estábamos jugando y, pues, resulta que el cuchillo me cayó en el hombro, pues, tampoco, ¿no? O sea, son cosas que, ahora sí que como dicen, el que con fuego puede jugar y se quema, pues puede ser que no lo pueda cubrir. Tratamientos por enfermedades originadas a consecuencia de la ingesta de alcohol y sustancias tóxicas no prescritas por un médico, pues ya nos pusimos la del fin de semana, estábamos bastante mal, agarramos el coche y tuvimos un accidente, eso no lo puede cubrir. También el uso de drogas ilegales o sustancias tóxicas no prescritas por un médico, obviamente si un médico pues te da, ¿no? A lo mejor después de una cirugía algún tipo de opioides, a lo mejor para el dolor, pues a lo mejor dentro de eso sí, pero si los tomamos sin ser prescritos por un médico, no nos va a cubrir todo lo que un accidente que pueda pasar, ni los tratamientos de desintoxicación. Y último, bueno, las exclusiones son bastantes dentro de las condiciones generales, pero estas específicamente son las que más se repiten y las que más tienen peso. Yo te recomiendo que al momento de hacer la contratación de tu póliza, analices perfectamente bien, te sientes en una sesión con tu agente de seguros, analizar las exclusiones para que tú tengas perfectamente claro en qué situaciones no va a entrar tu seguro, para que después no haya ese tema de que los seguros no pagan porque siempre pagan.
Procedimientos o tratamientos de carácter estético, y eso es una pregunta muy, que se repite mucho, porque muchas veces me dicen los esposos: "Oye, es que mi esposa se quiere aumentar el busto", ¿no? O se quiere hacer la lipoescultura, la lipectomía, etcétera, o yo el tratamiento de la calvicie, ¿no? Eh, alopecia, implantes de glúteos, bombas y prótesis para disfunción eréctil, no los cubre. No los cubre porque al final son estéticos y pasa mucho también en la nariz, por ejemplo. La nariz tiene la cirugía de nariz tiene un periodo de espera, que ahorita vamos a ver los periodos de espera, porque había mucho que los médicos, pues, también decían: "Pues, tienes cirugía del tabique y de una vez te la hago bonita", ¿no? Entonces, antes, pues, tenías ese problema y no había tiempo de espera. Entonces, ahora ya hay un tiempo de espera y, pues, al final la aseguradora no sabe si tú tenías la nariz fea, porque, pues, obviamente, cuando tú contratas es de buena fe y no te manda a pedir fotos de cómo eras, porque a lo mejor la nariz sí estaba de mal, ¿no? No te gustaba, pero también al mismo tiempo tenías un problema y, pues, aprovechaste. Y bueno, pues, en ese caso, pero, pues, ya, ¿no? Los implantes, glúteos, todo eso, pues no lo va a cubrir, ¿no? Entonces, esas son las exclusiones principales. Tiempos de espera. Y aquí hay que tener muy claro que la aseguradora, pues, si bien es un gran apoyo, de verdad es un gran salvavidas, también hay que, la aseguradora se cubre, ¿no? Porque la verdad es que hay muchos intentos de fraude, aunque mucha gente diga: "Las aseguradoras siempre buscan el no pagarte", de verdad, yo les puedo decir que en el tiempo que tengo de agente de seguros, nunca me he puesto un pero para pagarle a un cliente. Nunca, 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 nunca. Se manda todo como es y siempre le pagan a mis clientes. Ahora, tiempos de espera. 10 meses para ayuda por maternidad, complicaciones del embarazo, cobertura del recién nacido, lo que es el bebé póliza. Cuando una mujer quiere embarazarse, lo que hace o quiere que esté cubierta, ¿no? Por cualquier complicación que pueda tener, siempre les pido, antes de que te vayas a embarazar, contrata tu póliza y deja pasar 10 meses hasta ese momento, porque luego contratan y a los 3 meses se embarazan y entonces el periodo de 10 meses no se cubre. Siempre es dejar pasar esos 10 meses para que entre en periodo de espera. Lo pasamos esos 10 meses, nos embarazamos y perfectos. Algo llega a complicarse durante el embarazo, en el parto o el bebé al nacimiento, es súper bueno tenerlo. 12 meses para todo padecimiento de columna vertebral, enfermedades acidopépticas, enfermedades en vías urinarias, enfermedades de rodilla, enfermedades del piso pélvico, enfermedades ginecológicas y enfermedades de glándula mamaria. Son 12 meses. 24 meses para enfermedades anorrectales, enfermedades de senos paranasales, hernias de disco, enfermedades de la próstata, cataratas, amígdalas y adenoides, entre otras. La verdad es que no me cabría aquí todos los tiempos de espera, pero eso, a lo que voy con los tiempos de espera es que tú tengas también súper claro al momento de que contrates y también te sientes, aparte de las exclusiones, a ver las exclusiones, a ver los tiempos de espera y tú sepas cuándo te lo va a cubrir. Por ahí también yo tenía el caso de una persona que contrató y a los 2 meses empezó a darle molestia a la vesícula. La vesícula tiene periodo de espera de 24 meses. A diferencia del apéndice, el apéndice te lo cubre a partir de los 30 días de que tú tienes tu póliza. ¿Por qué? Porque si bien el apéndice puede reventarle hasta, o sea, a los niños, a cualquier persona en cualquier momento, o sea, no está como el por qué. O sea, puede ser una persona muy sana, puede ser una persona con pésimos hábitos, pero la verdad es que eso no tiene como algo que lo detone. Sin embargo, la vesícula sí, y eso puedes tener tú los cuidados. Entonces, ahí hay que tener mucha precaución con los tiempos de espera y 48 meses para VIH y cirugía bariátrica. Aquí en la parte de cirugía bariátrica, porque por ahí hubo un video que estuvo circulando de un médico que no se lo, creo que fue con AXA, que no se lo quería cubrir al cliente y todo esto. Hay que tener muy en cuenta que para la cirugía bariátrica piden requisitos, ciertos requisitos, como un índice de masa corporal arriba de 40, no tener más de 40 años. Entonces, son muy específicos, ¿no? O sea, cómo te lo puede cubrir. Y obviamente que el sobrepeso esté poniendo ya en riesgo tu salud, que de plano ya buscaste 1000 alternativas y no pudiste bajar de peso. Entonces,
Yo les recomiendo que para esto ahorita vamos a ver cómo pagaría la aseguradora, las formas de pago de la aseguradora, pero antes de someterse a una cirugía bariátrica, aunque tengas tu seguro de gastos médicos mayores y aunque ya tengas 48 años con tu póliza, siempre pase primero por la autorización antes de que vayas a operarte, porque por ahí eso fue lo que pasó. La clienta fue, se operó y después quiso como pedir el reembolso en la aseguradora y ahí fue como que espérame, porque no cumplías con los requisitos que yo pido para poderte cubrir esa cirugía, ¿no? Entonces, eso también te tienes que sentar muy bien con tu asesor para que quede completamente claro. Ahora, ¿cómo vamos a usar el seguro? Hay tres formas de usar tu seguro de gastos médicos mayores y el que más recomiendo siempre, a excepción de que sea un accidente, que esos pasan en cualquier momento, es que siempre programes tu cirugía. O sea, si ya necesitas una cirugía, siempre sea programada. Literalmente, cuando tú programas una cirugía, ya te presentas en el hospital a operarte y tú ya sabes cuánto le van a pagar al médico, cuánto le van a pagar al hospital y cuánto tienes que pagar tú. Entonces tú ya dices, ah, ok, pues yo de deducible y coaseguro van a ser tanto, ya sé, y ya no, de ahí no va a salir. O sea, por ahí algún gasto de las pantuflas o cosas que de repente el hospital o el agua, ¿no? Que te la puede llegar a cobrar, esas ya son como unos extras, pero son mínimos, pero tú ya sabes. Entonces, tratemos de que siempre usar tu seguro a través de programación. Esto te va a quitar muchos dolores de cabeza. Otra es el pago directo y esto se aplica mucho cuando cuando es una emergencia, cuando es un accidente, cuando de plano ya se reventó la vesícula y ya no hay como que le hables al médico y pase todo el papeleo con tu agente de seguros para programar. Sabes que ya se me reventó, sabes que ya es el apéndice, entonces corres, entras por urgencias y te tienen que ver. Entonces, aquí es una estancia mayor a 24 horas. Ahí es cuando ya sabes que ya me quedé internado 24 horas y aplica pago directo. Entonces ya avisas a la aseguradora que entraste por urgencias, que fue una cirugía. Entonces ya ahí ya prácticamente la aseguradora entra y te dice, ok, pues tú ya sí estás consciente de que tu deducible y coaseguro, ¿no? O sea, ya sabes cuánto van los gastos y sabes más o menos cuánto vas a cubrir, cuánto vas a gastar tú. Y en la tercera y la que pues es la que menos se recomienda en cuanto a enfermedades, o sea, ya padecimientos, esta yo la recomiendo, o más bien, donde más se usa el reembolso es en accidentes que no necesitan hospitalización, ejemplo, lo de una fractura nada más, o más bien un esguince, ¿no? Me ha tocado muchos esguinces de tercer grado, que no es una cirugía, pero sí entran pues a urgencias y les sacan las placas y les ponen ahí medicamento antiinflamatorio y a veces luego es por la vena. Entonces, todo esto y a lo mejor son cuentas de 7,000, 10,000, 12,000 pesos, pero como ustedes tienen contratado su reducción de deducible, reducción o eliminación de deducible por accidente, entonces el reembolso a lo mejor por un gasto de 7,000 pesos, pues tú pagas 700 y lo demás lo paga la aseguradora. Entonces ahí es cuando yo recomiendo la parte de reembolso. Entonces, estas son las tres formas de usar tu seguro de gastos médicos que se ha programado. Lo que más recomiendo, ¿sabes qué? Pues ya hernia de disco, me van a operar, entonces se hace todo el papeleo. Por ejemplo, tuve un cliente con una cirugía de cataratas. A los 2 años tenía como 2 años y medio con su seguro, entonces ya había pasado el periodo de espera, las cataratas, entonces le hicieron los estudios, todo bien, el médico le dijo sí, me mandó todos los documentos, se programó, entró a la cirugía, súper rápido, él ya supo cuánto, en el pase ya sabía cuánto tenía que pagar, sin problema, entonces es mucho más fácil. Ahora, tipos de planes que puedes tener en un seguro de gastos médicos mayores. Obviamente el individual, el familiar, si quieres poner a tu esposa, a tus hijos. Y aquí en el familiar, pues se recomienda que todos estén en una misma póliza porque ahí te haces un ahorro. Ahí, por ejemplo, el derecho de póliza, no pagas derecho de póliza por cada miembro, sino ya es en uno solo, ¿no? Entonces se recomienda también pues las pólizas familiares para ahí tener un cierto tipo de descuento. Y la otra es la póliza colectiva. Esta póliza colectiva es la que te da la empresa, ¿no? La que te dice como la que tienes como prestación. Y aquí quiero destacar dos cosas. Si bien la colectiva está padrísima porque el deducible, como imagínate, o sea, si tú trabajas en un corporativo de donde hay miles de empleados, la negociación que hace la empresa con la aseguradora es, pues, ¿sabes qué? Quiero que me asegures a 3,000, 5,000, 10,000, 12,000 empleados, entonces quiero que les manejes un deducible más chiquito. Entonces, los deducibles de las prestaciones son de 5,000, de 3,000, de 10,000 pesos, o sea, muy diferentes a que si lo contratas individual
Y también, a veces tienen un coaseguro del 5%. Entonces, también está bastante bien. Pero aquí donde te tienes que fijar, si tú la tienes como prestación, es que tengas un derecho de conversión. ¿Por qué? Porque pasa mucho que la tienes como prestación y está padrísimo, pero tuve un caso de una chica que tuvo cáncer en su póliza de prestación, en su póliza colectiva, y tenía 6 años con su póliza y le había estado cubriendo perfectamente bien. Y al momento de que ella decide cambiarse de empresa, ella se sale, así nada más, llega a otra empresa y les dice, bueno, ahí no tenía seguro de gastos médicos mayores como prestación, entonces estaba buscando ella un seguro para que le siguiera cubriendo el tema del cáncer por si llegaba nuevamente a aparecer. El tema fue que ella no tenía un derecho de conversión en su póliza anterior. Y lo que pasó fue que, sí le respetaron la antigüedad, pero la enfermedad se quedó en su póliza pasada. O sea, no pudo llevarse ese padecimiento a una nueva póliza. ¿Qué hace el derecho de conversión? Es que todo lo que traigas en todos los padecimientos ya cubiertos en tu póliza colectiva, te los lleves a que te siga cubriendo la misma póliza. Ese es el derecho de conversión. Y si tú tienes una póliza de gastos médicos mayores que no tiene hoy un derecho de conversión, contrátale una protección garantizada. Son súper económicas y con esto garantizas que todo lo que traigas arrastrando en tu póliza colectiva te lo puedas llevar a un individual. Eso es lo que te garantiza un seguimiento a todos tus padecimientos, porque de verdad, para esta chica estuvo viéndolo, me acuerdo que yo hablé con ella y ella así con lágrimas en los ojos me dijo: "Estoy súper mal, estresada, porque yo, o sea, tuve un cáncer cervicouterino en mi póliza anterior y ya no me lo puedo llevar a otra, ¿no? Y había renunciado y bueno, fue todo un rollo. Entonces, en las pólizas colectivas es súper importante que revises tu póliza y te asesores muy bien con un agente de seguros si tienes un derecho de conversión y si no lo tienes, contrates una protección garantizada, son súper económicas. De hecho, no sé, para una persona de 40 años, a lo mejor una protección garantizada puede salir, va a depender mucho de la suma asegurada que tengas en la colectiva, pero 5,000, 3,000, 5,000 pesos. O sea, y esos 5,000 pesos te garantizan un seguimiento a cualquier padecimiento que puedas tener en tu póliza colectiva. Ahora, el proceso de contratación. Aquí es muy importante ver tus necesidades con el presupuesto que tú tienes. ¿Por qué? Porque, bueno, mucha gente dice: "Oye, espérame, yo quiero el mejor hospital, quiero atenderme, o sea, si algo me pasa, quiero atenderme en el mejor hospital, en el ABC, pero también quiero, quiero que me pongas, atención en el extranjero, maternidad extendida y todo, pero mi presupuesto es de tanto", o sea, súper bajito. Entonces, pues tampoco hay que ser muy realistas, hay que ver tus necesidades, o sea, y aparte quieren, maternidad extendida, pero no saben si quieren tener hijos, o quieren atención en el extranjero, pero nunca viajan, quieren atenderse en el ABC de Santa Fe, pero viven en Tepozotlán, ¿no? O sea, de aquí a una emergencia que llegas hasta allá, pues a lo mejor ya demasiado tarde. Entonces, hay que ver tus necesidades, qué hospitales son a los que correrías ante una emergencia, dónde estás ubicado, ¿no? En dónde está dónde vives para saber qué hospitales tienes cerca, porque de nada sirve que a lo mejor si vives en Tabasco te pongan hospitales super premium o en Aguascalientes, cuando en Aguascalientes no hay hospitales super premium, no es como Monterrey o Guadalajara o Ciudad de México que sí tienen hospitales muy premium. Entonces, va a hacerse un análisis de necesidades y un análisis de presupuesto. Eso es lo que tiene, ese es el trabajo de nosotros como agentes de seguros, pero también tú, que estés muy consciente de qué hospitales son los que tú necesitas tener y qué coberturas necesitas tener para así una mezcla incluyendo tu presupuesto, salga una póliza muy hecha a tus necesidades. Porque el cálculo del costo del seguro va a ser con base a tu edad, a tu estado de salud, porque en la parte de estado de salud es también, si ya tenemos un sobrepeso, la aseguradora nos puede extraprimar. Cuando vas a contratar tu seguro de gastos médicos mayores, tú llenas un cuestionario. Entonces, en ese cuestionario te piden estatura y peso.
Si tu estatura es de 1,60 y pesas 80 kilos, entonces hay un sobrepeso y nos puede extraprimar. Entonces siempre volvemos a lo mismo, a decir la verdad al momento del llenado de la solicitud, porque de eso también va a depender los costos. O sea, sí te aseguro, pero te voy a cobrar un poquito más porque corres más riesgos. También las coberturas adicionales que le vas a poner, la suma asegurada que deseas, si quieres únicamente 10 millones, que lo que yo recomiendo es que siempre contrates una póliza arriba con una suma asegurada arriba de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos o 170 millones, o sabes qué, quiero estar súper cubierta, entonces le pones como una cobertura adicional, duplicar la suma asegurada, porque también hay aseguradoras que te la pueden duplicar, por ejemplo, en el caso de MetLife, que trae 70 millones de pesos, pero tú la puedes duplicar a 140 millones de pesos. El nivel hospitalario, lo que te decía, a lo mejor vives en una zona, Estado de México, donde no hay hospitales tan premium, pero al hospital que corres a lo mejor es a una Star Médica, ¿no? A lo mejor en un nivel medio, pero si vives en Santa Fe es muy probable que corras al ABC, ¿no? Entonces, el nivel hospitalario que quieres tener y qué deducible y qué coaseguro quieres. ¿Qué recomiendo yo? El deducible es algo muy importante porque es la participación que tú vas a tener junto con la aseguradora. Literalmente, el seguro va a entrar a partir del monto que tú tienes de deducible. Si tú no rebasas el deducible, tu seguro de gastos médicos mayores no va a entrar. Ejemplo, ¿sabes qué? Pues tengo un dolor de estómago súper fuerte. Y de ahí ya fuiste al médico general y te dijo, vete a hacer estudios. Entonces el médico general te cobró, no sé, 500 pesos, después los estudios fueron 1,000 pesos y pues resulta que no, que nada más era una infección y de medicamentos para la infección te gastaste otros 1,000 pesos y tu deducible es de 15,000. Apenas si gastaste 2,500 pesos, no entra. Sin embargo, pues fui a la consulta de 500 pesos con el médico general y me hicieron estudios de 1,000 pesos y ya son 1,500, pero resulta que es una apendicitis, me tienen que operar, pues obviamente ahí ya de cirugía, no sé, en un hospital común son como 60 y 80,000 pesos, por supuesto que si tu deducible es de 15,000, va a entrar. Ujú. Entonces, el deducible es un monto que tú tienes que definir que puedes pagar, ¿no? Hasta ese monto, porque obviamente a mayor deducible el costo de la póliza va a ser más bajo. Pero también si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero que me cubra a partir de 20,000 pesos porque es lo que tengo como tope en mi tarjeta o como es lo que tengo como fondo de emergencia, está bien, tu póliza igual se va a encarecer un poquito más, pero va a ser algo que tú puedes pagar y que también sabes que va a entrar a partir de ese monto tu seguro. Entonces, es muy importante que definas bastante bien con tu agente de seguros el deducible que vas a ponerle a tu póliza de gastos médicos mayores. Y el coaseguro siempre te recomiendo que no sea mayor del 10%. En las pólizas colectivas se puede negociar un 5%, perfecto, pero en las pólizas individuales sí empieza a partir del 10%. Entonces, ahí déjalo. Y también el coaseguro lleva un tope. Siempre, siempre fíjate que haya un tope de coaseguro. Ejemplo, más o menos los topes de coaseguro van entre los 50 y los 70,000 pesos, dependiendo también del nivel hospitalario. Esto quiere decir que ante un siniestro muy catastrófico en donde te gastes, no sé, 10 millones de pesos y el 10% del coaseguro sean 1 millón de pesos, por ejemplo, pues no pagues ese millón de pesos, ¿no? Sino el tope, pues sabes que tengo un deducible de 20,000, ahorita vamos a ver un ejemplo, y mi tope de coaseguro son 50,000, lo más que tú vas a pagar por un siniestro, así sea de 100 millones, van a ser 70,000 pesos. Entonces, el deducible coaseguro es algo con lo que te tienes que fijar bastante bien. Y aquí viene un ejemplo. Este es un ejemplo en donde esta persona, una persona que está asegurada, tiene un deducible de 35,000 pesos y un coaseguro del 10%. Y un tope de coaseguro de 50,000 pesos y una suma asegurada de 170 millones. Y vamos a poner o a ver el primer caso. Es un siniestro de 150,000 pesos, es más o menos una apendicitis o una peritonitis, son 150,000 pesos entre honorarios, hospitalización y pues la cirugía, ¿no? El deducible que esta persona tiene son 35,000 pesos. Entonces, lo primero que se va a hacer es que a esos 50,000 pesos del total del gasto se le va a descontar el deducible, que es lo que va a pagar el asegurado, ¿no? La primera participación.
De ahí nos restan 115,000 pesos por pagar. A esos 115,000 pesos se le va a calcular el coaseguro. El coaseguro siempre se calcula después de descontar el deducible. Entonces, primero descontamos el deducible y a lo que queda le descontamos el 10% y son 11,500. El asegurado por un siniestro de 150,000 pesos únicamente va a pagar 46,500 pesos y el resto lo paga el asegurador. Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo. Un siniestro de 150 millones de pesos. Muy catastrófico. Mismo ejercicio. Primero le vamos a descontar el deducible, que son los 35,000 pesos que siempre que tenemos aquí, que negociamos al momento de abrir nuestro contrato, y restan 115 millones de pesos por pagar. Si nosotros sacamos el coaseguro del 10%, estamos hablando de 11,500,000 pesos. Pero como nosotros tenemos un tope de coaseguro de 50,000, no vamos a pagar 11,500,000, vamos a pagar 50,000 pesos, que es nuestro tope, más nuestro deducible. Entonces, si una persona llega a tener un siniestro de 150 millones con estas características en su contrato, únicamente el asegurado va a pagar 85,000 pesos y la aseguradora va a pagar el resto, 149 millones de pesos. Y hablando de que esta persona también contrató un cero deducible por accidente, vamos a suponer que el accidente fue tan fuerte y catastrófico que fueron los 150 millones, eliminamos el deducible y al final, como hay un tope de coaseguro, únicamente el asegurado va a pagar 50,000 pesos si esto fuera un accidente. Entonces, por donde le veamos, una póliza de seguro de gastos médicos mayores de verdad evita que tú llegues a un quebranto financiero por restablecer tu salud. Ya vimos con este ejemplo, es muy importante que tú te fijes muy bien en esto, lo negocies muy bien con tu agente de seguros y sea una póliza que tú, que de verdad sea de acuerdo a tus necesidades. ¿Qué recomendaciones te puedo dar para contratar tu póliza de gastos médicos mayores? Siempre, sí o sí, compara opciones. Te recomiendo siempre que pidas por lo menos tres comparativos de tres aseguradoras diferentes para que tengas bien pues, cómo comparar, ¿no? A ver, ¿qué me ofrece esta? ¿Qué me ofrece esta? Eh, si bien todas están hechas bajo una misma plataforma, unas te pueden dar más beneficios que otras. No compres en sitios web, porque siempre es súper importante que tengas un agente de seguros. Ese agente de seguros te va a resolver muchísimos problemas y es horrible que contratas en un sitio web y cuando quieres usar la aseguradora te enfrentas al teléfono y marca la opción 5 y marca la opción 3 y si ya está fuera de horario porque el accidente fue en la madrugada o es en la madrugada donde me van a operar de emergencia, es muy complicado que no tengas con quién hablar. No compres pólizas en bancos porque pues prácticamente es lo mismo que comprar en sitio web, no tienes como tal un agente de seguros, te vende la póliza el empleado bancario, que la verdad no tiene las certificaciones que nosotros como agentes de seguros tenemos y obviamente pues para hacerte enfrentarte, porque las personas saben o experimentan lo que compran hasta el momento de siniestros, hablando de seguros, no en la compra, no en la venta, sino al momento de que usas tu póliza es lo que realmente tú sabes que compraste, ¿no? Revisa perfectamente bien tu póliza, que sea el deducible que tú elegiste, el coaseguro que tú elegiste, la suma asegurada que tienes, las coberturas básicas, las coberturas adicionales. Y aquí acuérdate muy bien de analizar con tu agente de seguros las condiciones generales. ¿Qué cubre? ¿Qué exclusiones tiene? ¿Cómo me va a cubrir? ¿Y qué es lo que realmente cubre? Hay aseguradoras, por ejemplo, que no cubren la cirugía bariátrica. Hay aseguradoras que cubren bajo ciertos requisitos las preexistencias. Hay unas que preexistencias te dicen que no. Hay aseguradoras que no tienen deducible ni coaseguro. Hay aseguradoras que tienen ciertos niveles hospitalarios. Hay aseguradoras que puedes ir a cualquier médico y te lo va a cubrir. Entonces, ¿qué es lo que realmente buscas tú? Eso, para eso estamos nosotros, los agentes de seguros. Los seguros de gastos médicos mayores son deducibles de impuestos. Revisa siempre que tu RFC esté correcto para que no tengas problemas al momento de deducirlo.
Lee y relee y consulta siempre las condiciones generales. Esto ahí, las condiciones generales son las letras chiquitas de tu seguro. Y siempre revisa las formas de pago, analiza con tu agente de seguro si hay algún descuento, porque por lo regular hay descuentos cuando la pagas anual y muchas aseguradoras manejan las promociones de meses sin intereses. Entonces, muchas veces tú dices, no, yo la quiero pagar mensual, el agente, pues, como pues tú le dices eso, no preguntas, ¿no? Si hay algún descuento por pagarlo anual, meses sin intereses, y la verdad es que sí te puedes ahorrar hasta un 8%, ¿no? O más, a veces tienen descuentos hasta el 15%. Y bueno, hasta aquí, no sé si haya alguna pregunta que pudieran poner en el chat, creo que no, creo que no hay ninguna pregunta por ahí. Muy bien, las pólizas de gastos médicos mayores son un superhéroe. Espero que les haya quedado un poquito más claro toda esta parte de las pólizas de gastos médicos mayores. Muchas gracias. Y pues estas son mis redes sociales en donde la verdad hablo muchísimo de casos, ¿no? De también mucha información de finanzas personales, de retiro. Y bueno, estamos en TikTok como Ara Escobedo, ay, perdón, en Instagram como Retiro y Seguros con Ara, en Facebook como Ara Escobedo, y también suscríbanse al canal en donde vamos a subir también este webinar que es Retiro y Seguros con Ara. ¿Y qué compañías manejó? ¿Qué compañías manejamos? Manejamos AXA, manejamos GNP, manejamos Allianz, MetLife, Mafre y Bupa. En todas estas podemos cotizar para que no tengan ningún problema. Perfecto, súper claro. Muchísimas gracias, Ale. Y bueno, pues qué bueno que quedó muy claro esta parte. Y pues hasta aquí. Muchísimas gracias por toda su atención y pues nos vemos en el siguiente webinar.